va a ocurrir en el tiempo, 3 y 4, 4 y 5, y ahora acabamos a las 6. Entonces tenemos hasta las 5 para la clase. Bien, la clase es muy larga. Bien, la clase de hoy toca el tema de la ruta pentosa-fosfato. Fíjense, es una clase muy peculiar, porque aunque vamos a seguir hablando sobre el metabolismo de la glucosa, verán que esta es una ruta muy interesante, esta es una ruta bien diferente a las demás, en las que efectivamente se producen portadores energéticos, pero el fin de esta ruta es más allá de producir portadores energéticos, y verán a lo que me refiero. Con esta clase, de hecho, terminamos, como dije anteriormente, como dije al inicio, me refiero el contenido sobre glucosa, y nos vamos a mover al tema de los lípidos a partir de la semana que viene, así que esta es una clase de cierre, digamos. ¿Está bien? Entonces, para comentar un poco sobre lo que ya hemos visto y lo que vamos a ver, este gráfico es súper bueno, porque aquí está prácticamente resumido todo el metabolismo que vamos a estudiar en el curso. Aquí ya hemos visto cómo la glucosa, por influencia de la insulina, ingresa a las células, es fosforilada por acción de exogenasa, enzima que también, por cierto, es activada por la propia insulina, y luego esa glucosa 6-fosfato, que es el chico con la mochila en la espalda, toma una decisión en su vida acerca de qué va a hacer, dependiendo del tejido en el que esté y de las necesidades energéticas que tenga ese tejido, ¿bien? O de biosíntesis o de lo que fuera, ¿bien? Entonces, una variante es que si esa célula está de pronto en una célula muscular, si esa glucosa, disculpenme, está en una célula muscular o en un hepatocito, pues la glucosa puede ir a sintetizar glucógeno y almacenar glucógeno, especialmente si esa célula muscular no está en una actividad física, está relajadita, usted se come su tupper de helado y esa glucosa cuando ingresa a las células musculares y a los hepatocitos, ¡pum!, va a sintetizar glucógeno. Otra variante es que de pronto esa glucosa ingrese a una célula muscular donde hay actividad, hay contractividad muscular, necesita energía. Por lo tanto, la glucosa se va por la glucólisis, termina en piruvato, y en condiciones de normoxia, ese piruvato sigue acetil-CoA, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico y mucha energía. ¡Pum! Vamos por este camino de frente. Respiración celular a tener energía. Otra variante es que ese entorno en que se encuentre la glucosa sea de pronto una célula muscular en activo que necesita energía en un contexto donde esa energía tiene que venir de una glucosa hepática, por ejemplo, porque el tipo no está comiéndose un pan. Mientras hace ejercicio no se come el pan. Por lo tanto, esa glucosa termina en piruvato y ese piruvato es fuente de carbono para que el hígado fabrique glucosa. ¿Cuáles son las fuentes de carbono? Lo que se evaluó en el examen: lactato y alanina. Ese lactato y alanina van al hígado y el hígado, por gluconeogénesis, fabrica glucosa y la glucosa 6-fosfato-fosfatasa, ¡pum!, libera la glucosa a la sangre. Lo otro que puede ocurrir son cosas que no hemos estudiado en el curso. Por ejemplo, si la insulina acarrea la glucosa, la lleva a células adiposas, a los adipocitos, pues lo que va a ocurrir es que va a ingresar a la glucólisis, va a haber descarboxilación oxidativa del piruvato, pero el acetil-CoA no sigue al ciclo de Krebs. El acetil-CoA, como veremos la clase que viene, se desvía para sintetizar ácidos grasos. Entonces los carbonos de la glucosa terminan siendo ácidos grasos. Los tenemos aquí en las bolitas estas que tenemos aquí al lado y en la panza. Ahí tenemos los carbonos de la glucosa en forma de ácidos grasos. Además, si estamos, por ejemplo, por cierto, eso ocurre sobre todo en los adipocitos, también glándulas mamarias, también ocurre en el hígado, por eso también hay hígado graso, que es una patología que se describe en muchas personas, a veces no son ni siquiera obesas, pero el propio metabolismo hepático favorece la síntesis de ácidos grasos. Y otra opción es que el acetil-CoA vaya a sintetizar otros lípidos, como por ejemplo colesterol. Puede ser que los carbonos de la glucosa terminen en colesterol, o sea, ese niñito con la mochila en la espalda termine siendo colesterol.
Y como veremos en este curso, pasan cosas tan hermosas como que este colesterol es precursor de hormonas esteroideas. Y los carbonos de la glucosa, ese niñito con la mochila en la espalda, termina en un testículo produciendo testosterona, o en un ovario produciendo estrógeno y progesterona. ¿Está bien? O termina en el hígado produciendo sales biliares. Entonces, por eso ya yo siempre insisto mucho, y recordarán que el colesterol no es una molécula mala. No quiero que nadie me diga que el colesterol es malo, que es súper importante, bla, bla, bla. De eso vamos a hablar bastante. Pero lo interesante es que los carbonos de la glucosa pueden tener un destino como ese. Y eso nos va metiendo en una manera de ver la glucosa, no como un ente donor de energía, sino como un ente donor de carbonos. Porque los carbonos de la glucosa pueden terminar en las sales biliares. Nunca se me olvida una pregunta en algún examen que decía, ¿por qué razón? Ya eran unos ratones que se alimentaban con una glucosa marcada con carbonos, carbono 14, no sé qué diablo, una glucosa marcada. Y decía, ¿cómo es posible que aparezca ese marcaje en las sales biliares? O, ¿qué relación hay entre la glucosa y la digestión de las grasas? ¿Qué relación hay? Menos que la glucosa, sus carbonos van a formar parte de las sales biliares. Y las sales biliares hacen falta para degradar las grasas. Entonces, ese tipo de pregunta, insisto, la del ratoncito era cómo era posible que hubiera carbonos marcados en la testosterona de los ratones machos. Es una cosa como así, este camino. Colesterol es la fuente de la testosterona, la progesterona. Todo eso lo vamos a estudiar acá. Y aquí solo entendemos una parte del camino. Es el precursor de estrógeno. Sí. Mira, todavía no vamos a meternos en ese camino porque ese es un contenido que ni siquiera te voy a enseñar hoy. Yo solo estoy poniendo en contexto el hecho de que los carbonos de la glucosa no puedes verlos solo como donores de energía, sino también como, disculpa, que la glucosa no la puede ver sola como generadora o portadora de energía, sino como donora de carbonos. Y por eso te cuento ejemplos que vamos a aderezar, a explorar dentro de 2 semanas. No te adelantes todavía, ¿está bien? Todo ese cuento yo se los hago solamente para llegar a lo que vamos a estudiar hoy, porque lo que vamos a estudiar hoy es cómo la glucosa, esa mochila que se pone en la espalda, puede ser que lo lleve, vaya a una situación muy peculiar, y es a la llamada ruta pentosa-fosfato. La ruta pentosa-fosfato que vamos a estudiar hoy, como su nombre indica, es una ruta que permite la obtención de ribosa, que obviamente saben para lo que sirve, sobra que les diga, y que por lo tanto, si los carbonos de la glucosa pueden convertirse en ribosa, y yo les digo, ¿en qué células estará muy activa la ruta pentosa-fosfato? ¿Qué me digan? Si se puede convertir en ribosa, si esa ruta genera ribosa, ¿en qué condición celular habrá mucha ruta pentosa-fosfato? ¿Cómo? Yo usaría un término más general, yo usaría el término en la mitosis, cuando la célula se está dividiendo, que además no solo necesita más ADN, sino que necesita más ARN para sintetizar proteínas nuevas. O sea, cuando la célula está en mitosis va a hacer falta mucha glucosa. Y también en otras etapas. Luego, además, como si no bastara, en la ruta, hago notar que además la ribosa no solo es útil para ácidos nucleicos. La ribosa es la que permite que haya ATP, porque los nucleótidos trifosfato tienen ribosa, o es la que permite que haya coenzima A, porque la coenzima A tiene ribosa. Entonces no asociemos esto solamente con el ADN, pero hay una importante relación. Además, en la ruta pentosa-fosfato, como veremos a continuación, se produce un portador energético reducido que no conocemos y que nos presento hoy, que se llama NADP-fosfato reducido, y que es fundamental para sintetizar lípidos, para sintetizar ácidos grasos, colesterol. Para eso hace falta NADP-fosfato reducido, que viene de la ruta pentosa-fosfato. Entonces, hoy vamos a entender las características de esta ruta, pero sobre todo
vamos a entender en qué células y en qué momento es útil. Y yo les voy a decir de qué manera, como siempre hago, se va a evaluar este conteo. ¿Está bien? Entonces vamos a avanzar. Ustedes van a conocer las funciones de la ruta pentosa-fosfato, describir las etapas por las que transcurre y además conocer para cada condición celular qué fase de la ruta pentosa-fosfato se activa. Y esto es muy peculiar de esta ruta. Cuando uno estudia glucólisis, uno dice la glucólisis se enciende o se apaga. Ciclo de Krebs, se enciende o se apaga. Descarboxilación oxidativa del piruvato, se enciende o se apaga. Esta no. Esta es, se enciende ya, pero qué fase, qué etapa. La ruta pentosa-fosfato es como un juego de Lego donde se ordenan las cosas como la célula necesita, donde se apaga un pedacito, pero se enciende otro. Ya lo verán. Eso es muy importante y es una peculiaridad de esta ruta. Bien, entonces vamos a estudiar la ruta, vamos a estudiar sus reacciones, los mecanismos de regulación y una enfermedad al final que es el resultado de un defecto en la ruta pentosa-fosfato. ¿Dónde ocurre la ruta pentosa-fosfato? ¿En qué tejidos? Quiero decir, ¿en qué tejidos ocurre? Bueno, en primer lugar, ocurre, como ya mencioné anteriormente, así casual, que dije que hace falta en células donde se producen lípidos, obviamente ocurre en tejido adiposo. Para sintetizar lípidos hace falta fosfato reducido, yo se lo voy a enseñar dentro de una semana, y por lo tanto donde se sintetiza lípidos hará falta ruta pentosa-fosfato. También hará falta, bueno, adiposo, mamario e hígado, bien, pero también hace falta donde se sintetizan hormonas esteroideas, testículos y ovarios. No sé por qué ayer en la clase, en el otro grupo, hablando de este tema, terminó yo haciendo un chiste de los testículos. No sé cómo llegué a ese punto ayer. No sé cómo llegué, ahora me acordé y digo, ¿en qué momento fue que yo hice el chiste de los testículos ayer? Vamos a ver si por el camino me aparece la oportunidad de hacer el chiste, porque no lo he encontrado todavía. Por otra parte, también las glándulas adrenales, que son glándulas que producen hormonas esteroideas. Y por otra parte, aquí verán que dice eritrocitos, que tienen que ver los eritrocitos, porque no producen ácidos grasos ni hormonas esteroideas. El problema es que ese fosfato reducido que vamos a ver después es muy, muy importante en el control de las especies reactivas de oxígeno. Y se imaginarán que si en una célula se acumulan especies reactivas, es en el eritrocito. Por lo tanto, hay que contener esas especies reactivas y para ello la ruta pentosa-fosfato es muy importante. Después voy a poner otros ejemplos donde eso ocurre también, donde se acumulan especies reactivas. Entonces, esa ruta pentosa-fosfato ocurre en el citoplasma celular, no produce ATP, aquí no se produce ATP, pero sí se produce un portador energético reducido, que es el famoso NAT-fosfato que les he hablado hasta ahora. ¿Está bien? En esta ruta se producen pentosas, entonces se llama pentosa-fosfato, y ya vimos que se produce ribosa, entre otras, ya verán en su momento. En esta ruta, además, se producen algunas moléculas que su destino es la glucólisis. Yo siempre digo, y lo verán más adelante reflejado, que la ruta pentosa-fosfato es lo siguiente. Ese muchachón que tiene la mochila con el fosfato, así, aquí, le dice a la glucólisis, yo voy para allá, tranquilo, yo voy para allá, yo voy para la glucólisis, pero me hace falta primero hacer esto para producir el fosfato reducido, porque si no nadie lo va a producir. Yo doy esta vueltecita y ya después termino la glucólisis. Por eso es que esta ruta produce intermediarios de la glucólisis como gliceraldehído trifosfato y glucosa 6-fosfato. O sea, la glucosa al final termina en la glucólisis, pero por el camino se da una vueltecita. Espérate, déjame, antes de ir a la M306, yo me voy contigo a la N202 para hacer una cosita y después yo regreso. Esa es la glucosa, esa es la ruta pentosa. ¿Está bien? Veremos después cómo funciona. Por cierto, ahora sí ya vamos a adentrarnos un poquito más ya en las funciones de la ruta y las actividades que cumple. Lo primero es, bueno, presentarles al NAT-fosfato reducido. Este es el NAT, reducido. Y este es el NAT-fosfato. Como ustedes pueden ver, son dos moléculas idénticas. La única diferencia, bueno, es el fosfato, NAT-fosfato, ese fosfato. ¿Está bien? Esa es la única diferencia. ¿Qué utilidad tiene el NAT-fosfato?
este nafosfato? Bueno, es útil, ya se los dije, para sintetizar grasas, tanto ácidos grasos como colesterol, es importante. Y también es muy valioso para la reducción del glutatión, que les presentaré después qué es. Y ese glutatión justamente contribuye a regular los niveles de especies reactivas de oxígeno. O sea, las especies reactivas se van a producir de manera normal en las células, abundarán mucho, obviamente en los eritrocitos, que los pobres lo único que hacen es llevar oxígeno de un lado para otro, pero también abundarán, y ya les voy introduciendo algunos temas, por ejemplo, en una célula neoplásica, la célula tumoral le gusta que haya especies reactivas, porque eso crea mutaciones, y ella necesita estar cambiando todo el tiempo para adaptarse y progresar. Entonces, una célula neoplásica abunda. En un macrófago, que es una célula que fagocita, y después tiene que matar al bicho que ha fagocitado, se produce muca. Si yo digo esto se cae en Cuba, voy preso, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Porque si yo digo esto se cae, me van a interpretar que estoy hablando contra el gobierno y voy salgo así de la hora. Porque ustedes creen que yo voy. Bien, entonces, pero bueno, este se cae, este es difícil. Cuando terminen, bueno, estamos inaugurando, cuando hagan así corten, esto hace ¡ruah! No, por suerte, yo diría que el hecho de que sean de cartón, casi todas las paredes son de eso, ayuda a que no se caigan. No, eso no es de ladrillo, ¿no? ¿eh? Sí. ¿Ven? Esto es de cartón, esto no se raja. Así se cae, no, Entonces, no varíamos porque es cartón, pero es ladrillo. ¿Por dónde iba? Puedes bajar. Los macrófagos, cuando fagocitan, tienen que matar al bicho que han fagocitado, y eso lo hacen con especies reactivas. O sea, hay células donde las especies reactivas son muy importantes, lo que hay que controlarlas, porque incluso en una célula neoplásica, si hay un exceso, la célula se muere. Por eso la quimioterapia y sobre todo la radioterapia la mata, porque genera especies reactivas de oxígeno y muchas otras cosas y mata la célula. ¿Está bien? Entonces, en el examen a mí me encanta hablar de macrófagos que matan bichos, de células tumorales, cuando necesito que me hablen de las especies reactivas y me hablen de cómo esta ruta ayuda a controlar las especies reactivas. Entonces, lo primero, insisto, es que en la ruta pentosa-fosfato se produce nat-fosfato reducido. Ahora, en la ruta, gracias a la producción de nat-fosfato, gracias a eso, esta ruta ayuda a reducir el glutatión. No confundir, escúchenme, la ruta pentosa-fosfato no fabrica glutatión, no. El glutatión está ahí, ella lo que produce nat-fosfato reducido para ayudar al glutatión. Pero el glutatión está ahí tirado en un lugar, en un rincón, ella no lo fabrica. Bien, ¿qué cosa es el glutatión? Es un tripéptido, son 3 aminoácidos unidos por enlace peptídico, glutamato, o sea, ácido glutámico, cisteína y glicina. Es este de acá. ¿Alguien sabe ahí cuál es el aminoácido? ¿Cuál de estos es glicina? Ácido glutámico y cisteína. ¿Cuál es cuál? ¿Cómo? Solo tiene un hidrógeno, ¿Cuál es la glicina de ellos tres? Esta es la glicina. Muy bien. ¿Cuál más? Pensé que me iban a empezar por la cisteína. La cisteína está con el CH. Obviamente esta es la cisteína que tiene el tiol y este es el ácido glutámico. Bueno, en cualquier caso, justamente como hay cisteína, ¿qué tipo de interacción puede formar un glutatión con otro glutatión? Puentes de sulfuro. Y justamente la actividad del glutatión se basa en oxidar, reducir, oxidar, reducir, oxidar, reducir. Está todo el tiempo armando y desarmando el puente de sulfuro. Bien, cuando lo arma y lo desarma, por ejemplo, cuando se acumula peróxido, una especie reactiva de oxígeno. En este contexto, para reducir el peróxido y formar agua normal, el glutatión se oxida. Para el reducir se tiene que oxidar. Recuerden que cuando una molécula reduce a otra, le tira sus electrones y ella se oxida. Entonces el glutatión se oxidó, está así, oxidado. Pero si él se queda así, ya no funciona más, ya hizo lo que iba a hacer. Para poderlo regresar a este estado, ¿qué hace falta? Nat-fosfato reducido. ¿Y de dónde viene el nat-fosfato reducido? De la ruta pentosa-fosfato.
eso la ruta pentosa fosfato ayuda a reducir el glutatión, a controlar las especies reactivas de oxígeno. Él no fabrica glutatión, pero él, gracias al NAD-fosfato, o sea, la ruta, perdón, gracias al NAD-fosfato, regula el glutatión. Había una pregunta por ahí en un examen que decía, si una célula neoplásica es tratada con un agente químico, no sé qué diablo puse, y acumula especies reactivas de oxígeno, ¿qué ruta metabólica usted bloqueará para darle un mazazo a la célula y que muera sin remedio? La ruta pentosa fosfato. Porque si no, la célula la va a activar para tratar de salvarse de las especies reactivas. Si usted la inhibe, la pobre no tiene salvación. ¡Ah! Murió. ¿Está bien? Entonces esa fue una pregunta de examen. ¿Y cuál es la tercera? O sea, la primera cosa que hace la ruta es... La primera cosa que hace la ruta, decía, sintetiza NAD-fosfato. Con ese NAD-fosfato hace muchas cosas, incluyendo regular el glutatión, y lo otro es la producción de pentosas. Fíjense, aunque yo les hablo de la ribosa, por razones obvias, es la que más conoce todo el mundo, incluyendo a mí mismo, también se producen otras pentosas, como la ribulosa, la silulosa, que se convierten en ribosa, ya verán cómo. ¿Está bien? E incluso en una fase de la ruta hay un intercambio de carbonos entre monosacáridos que llega a producir heptosas, treosas de 4 carbonos, ya verán. O sea, es una ruta muy interesante en ese sentido. En la primera etapa es que justamente se produce NAD-fosfato reducido y luego hay una segunda etapa de intercambio de carbono donde no se produce NAD-fosfato, es la que tiene que ver justo con los monosacáridos que hemos estado mencionando. ¿Está bien? ¿Qué le pasa? Bueno, esto ya lo sabemos. Esto es solo para recordar para hacer notar que cuando se produce la ribosa 5-fosfato en la ruta, esa ribosa luego realmente hay que activarla con un grupo pirofosfato para que se construya a partir de ella los nucleótidos. Son la base nitrogenada, un fosfato, ya para construir un nucleótido. Eso no toca ahora, no es un tema que vayamos a ver en este momento. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar de las reacciones de la ruta. Para ello vamos a tomar primero un receso, porque empecé a hablar y no me he detenido. Son las 4 menos 22 hasta las 4 menos 4. Dentro de 6 minutos, 15 para las 4. Vamos a comenzar de 15 para las 4. Correcto, entonces hasta ahora lo único que hemos hecho es presentar la ruta, decir que produce muchos NAD-fosfatos reducidos, que eso es útil para sintetizar grasas y hormonas esteroideas, que es útil para controlar el glutatión y que además produce